tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Es un placer pues estar con ustedes otra vez compartiendo estos espacios tecnoformativos de la mano del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela para el mundo. Bueno, ya ustedes pues creo que me conocen, sin embargo pues los que no me conocen, hola doctor Jorge López. Voy a hacer pues una breve presentación sobre pues mi actividad académica, lo que he sido yo y bueno, un poquito allí para que pues podamos conocernos un poco. ¿Okay? Bueno, soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, abogada, egresada de la Universidad Católica de Táchira en el 2001. Yo tengo pues 21 años prácticamente de haberme graduado. Soy especialista en Derechos Humanos de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho y Criminalística y Criminología del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y actualmente pues estoy cursando el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales de la mano pues también de este Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. He sido pues, fui funcionario del Poder Judicial aproximada por 20 años, pasé pues por las distintas fases del proceso, si se puede decir. Inicié mis funciones como asistente, luego como secretaria y luego compartí funciones como juez provisoria de primera instancia en funciones de responsabilidad penal del Circuito Judicial Penal del Estado de Táchira. Pues prácticamente desde que me gradué, inicié mi vida jurisdiccional en los tribunales de la República, específicamente en el área penal, que pues esa es mi fuerte, es lo que me apasiona, la parte penal, la parte criminológica, criminalística. Y bueno, en el 2020 renuncié a mis labores netamente personal. Yo amo y sigo amando el sistema de administración de justicia venezolano, del cual estoy siempre y eternamente agradecida, porque pues lo aprendí en ese ámbito, en esa área donde efectivamente es la experiencia, es lo que uno cada día pues adquiere y absorbe en ese mundo jurisdiccional. Y pues ahorita estoy dedicada netamente al área académica y haciendo pues mi tesis para próximamente ya sí ser doctora en Derecho y Relaciones Internacionales. Y que esa es la idea, ¿no? Que todos los días pues estemos evolucionando, capacitándonos para la construcción y bueno, para el mantenimiento de nuestra patria Venezuela y por nuestra patria Venezuela. Así las cosas, pues habiendo hecho esa breve presentación, bueno, en el área académica comencé mi parte docente, porque también pues, siempre me ha gustado dar clases, en el 2005 en la Universidad Bolivariana de Venezuela, luego bueno, he estado en diferentes universidades, en la Universidad Fermín Toro, en la Bicentenaria de Aragua también di clases, en los convenios que tenía en la UNI con diversas universidades, como la UNEYES, la UDEFA, que estamos actualmente dando. Soy docente, profesora universitaria de la Universidad Católica del Táchira. Allí estoy desde el 2014 y pues también he impartido diversas clases en esa universidad, mi alma mater, desde derechos humanos, en las áreas de ciencias políticas, prácticas penales, criminología y criminalística para los de TCU, cuando estaba abierta esa carrera y bueno, y demás. Esa es mi pequeña síntesis curricular, por decirlo así. Espero pues ser de su agrado, estar presta a aportar lo poco que yo puedo ser. Soy un ser humano común y corriente, con las mil imperfecciones. Soy pues una mujer imperfecta, sin embargo pues tiendo a ser cada día mejor ser humano, mejor persona, mejor amiga, mejor esposa, mejor hija, bueno, mejor profesora. Esa es la idea y para tener un futuro y una construcción de nuestro país, pues cada día en armonía, ¿no? Así las cosas, bueno, yo voy a darles en este pequeño mes, porque pues prácticamente es un mes y unos 5 días que está asignada a la unidad curricular, delincuencia y tratamiento. La fecha de inicio del curso fue el 17 de septiembre y culmina efectivamente el 22 de octubre, pero el 22 de octubre yo ya tengo que haber entregado calificaciones a la universidad
Quiere decir que hasta el 15 de octubre el aula virtual o la plataforma está abierta para que ustedes pues puedan incorporar todas las actividades en ese tiempo. Como indiqué, 17 de septiembre está ya abierta la plataforma hasta el 15 de octubre. Si bien es cierto, cada actividad tiene fechas allí determinantes, estas fechas siguen estando abiertas hasta el 15 de octubre. Lo que yo coloco estas fechas a los fines de que a ustedes no se les acumule pues el ingreso a las actividades y no lleguen hasta el 15, pretendiendo pues incorporarlas cuando ya pues el aula virtual va a cerrar a las 11 de la noche y va a ser pues difícil para ustedes poder ingresar las 4 actividades. La materia como tal está constituida en 4 unidades o 4 módulos. La primera unidad, que habla de la sociología y las teorías de delincuencia, y vamos a hablar un poquito de eso, va a ser evaluada a través de un mapa conceptual con una ponderación del 25%. Recuerden, y soy enfática en esto, que los mapas conceptuales tienen su propia estructura. A nivel de la red o de la web hay diferentes e inclusive software para poder implementarlos o hacerlos. Estos, como Mindomo, le dan la guía al estudiante de cómo elaborar un mapa conceptual. Lo más básico de un mapa conceptual es que tiene un eje o un tema central y sobre ese eje o tema central circundan o se conectan los demás subtemas o sí, indirectos, por decirlo, secundarios. Pero todo puede girar conforme, casi siempre el más básico de los mapas conceptuales es conforme a las agujas del reloj. Y deben tener conexiones o conectores, tanto en palabras como en flechas direccionales, porque eso es lo que le permite al lector, en este caso yo como su docente, verificar cuál es la conexión entre cada idea o texto. Igualmente cada texto, cada párrafo dentro del mapa conceptual, lógicamente que tiene que tener congruencia y coherencia. No me van a colocar cosas que pueden ser distractores, no. Todo debe tener una hilación en el momento de que ustedes elaboren ese mapa conceptual. Los mapas conceptuales también deben llevar referencias bibliográficas, porque lógicamente ustedes van a tomar eso de doctrina o del material que está dentro del aula virtual o de libros que tengan en físico y demás, pues colocan las referencias bibliográficas. Eso, como indiqué, tiene pues un valor del 25%. Posteriormente, la actividad 2, o que va a ser evaluada conforme a la unidad 2, y la unidad 2 trata de lo que es propiamente la delincuencia, las tipologías y los análisis de casos. Esto va a ser elaborado a través de un trabajo monográfico con una ponderación igual del 25%. Por favor, yo insisto en que lean el plan de evaluación y las directrices que yo doy para la elaboración del trabajo monográfico. El trabajo monográfico a nivel de especialización y maestría tiene sus propias características. Yo sé que es diferente de una tesis, no va a tener la profundidad de una tesis, pero sí debe tener la estructura, el formalismo de una tesis, por decirlo así, es un trabajo mini de investigación donde ustedes le van a colocar carátulas, lógicamente, la introducción, el índice, la introducción, el desarrollo, igualmente, pues también las conclusiones y las referencias bibliográficas. Cuando hablamos de trabajo monográfico, deben tener en cuenta que si bien es cierto, lo soporta bases documentadas, cuando yo me refiero a bases documentadas, quiere decir que nos vamos a apoyar de doctrina, de jurisprudencia, de todos los libros y herramientas necesarias que otros investigadores estudiosos pues han aportado al mundo. Sin embargo, esas bases no pueden ser copias y pegues, no me pueden plagiar lo que ellos dijeron. Si van a hacer uso de ciertas frases, párrafos, de esas personas que han investigado más lo que es la delincuencia y su tipología y han elaborado teorías, pues lógicamente tiene que ser comillas y referencias bibliográficas y las respectivas citas a las cuartillas. Pero tampoco quiero que un trabajo monográfico en toda su cuartilla sea copias y pegues o referencias bibliográficas o citas a los demás autores, porque tampoco estamos haciendo nada. Tienen que ustedes, pues, producir un poco sobre lo que se está analizando de la unidad 2 y que lógicamente, pues, su contenido también no debe ser menos de 10. Solamente el contenido, o sea, mínimo 10, máximo lo que ustedes quieran, pero lógicamente, o sea, que con que ustedes cumplan con los requerimientos que yo les estoy diciendo, que conforme a la estructura de un trabajo monográfico, conforme a las normas APA,
que no exista copias y pegues del trabajo y que tenga mínimo de contenido, solo de contenido. 10 cuartillas, estamos bien, ¿ok? Cuando yo hablo mínimo de contenido es el sustento, es el desarrollo. No me van a contar que la carátula es una hoja, que el índice es otra hoja, que el desarrollo es otra hoja. También soy clara en esto porque llega el estudiante y me dice, pero 10 hojas. No, ahí dice bien en la planificación, mínimo de contenido 10. O sea que solamente la estructura, el desarrollo del trabajo debe tener 10 hojitas. Si ustedes se quieren pasar allí, no hay problema, pero mínimo 10. 25% con respecto a eso. La actividad 3, que es la intervención, o vamos a hablar allí un poco de la violencia doméstica, de género, los programas de prevención y parte de la delincuencia juvenil, va a ser su estrategia de validación evaluada a través de un ensayo. Los ensayos también tienen su estructura. Un ensayo en su propio cuerpo debe tener introducción, desarrollo y conclusión. También soy enfática en esto porque no es que yo esté diciendo que me van a colocar introducción, colocan, disertan, desarrollo, el título y vuelven a colocar el desarrollo y conclusión, título. No, 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 no. Los ensayos de por sí no llevan títulos ni subtítulos. Es una hilación de la disertación escrita, pero con esa estructura, que en el momento que yo lea, observe que la primera parte es el abreboca del tema de estudio que ustedes se está en este caso requiriendo, que es lo de violencia de género, de delincuencia juvenil. Pueden agarrar cualquier punto, no es que pueden agarrarlos todos. Toman un solo punto que les llame la atención y sobre eso hacen el ensayo. Posteriormente viene el desarrollo, que ya es lo fuerte de ese abreboca de la introducción, y las conclusiones que ustedes también pues realizan. Los ensayos son procesos de reflexión propia. Tampoco son copias y pegas de contenido de la web. Y si ustedes hacen eso, pues lamentándolo mucho, yo me voy a dar cuenta. Hoy en día existe cantidad de detectores de plagio donde efectivamente pues el profesor se puede dar fácilmente cuenta de que el estudiante está haciendo plagio sobre otras obras y haciéndola como suyas, ¿ok? Ojo con eso. También, pues, bueno, mínimo 7 hojas, máximo 15. Y vale, tiene una ponderación del 25%. Y la actividad 4 en la unidad dice que son trabajos, ejercicios prácticos, pues es como un breve resumen de las 3 unidades anteriores. Sin embargo, pues esa unidad vamos a hacer un análisis a través de una exposición virtual. Ustedes en esa exposición virtual me van a analizar pues muy particular y tienen dos opciones, por decirlo. La primera de ellas es que ustedes me analicen si la delincuencia hoy en día se puede erradicar totalmente. Si la delincuencia no se puede erradicar, ¿cuáles serían las alternativas o los medios o los mecanismos para poder erradicar la delincuencia? ¿Cómo aportaría usted a la sociedad alguna fórmula, alguna alternativa para que efectivamente la gente no delinca? ¿Cómo son los factores que influyen en la delincuencia? Hay factores geográficos, psicológicos, políticos, religiosos. ¿Cuáles para ustedes serán los factores más determinantes? Un análisis muy particular sobre la delincuencia y sus formas y lo que ustedes pueden aportar a la sociedad. Eso a través de una exposición virtual. O está la segunda opción, que sigue siendo exposición virtual, pero que ustedes lo que van a hacer es analizar 2 películas que yo coloqué allí que pueden ver y que se consiguen en la web y por Netflix y por hasta grabadas. Es La Naranja Mecánica o La Purga, lo que se llama la Noche de la Expiación. Cualquiera de esas 2 películas las pueden ver y hacen su análisis crítico sobre las mismas. ¿Qué observaron ustedes de esa película? ¿Cuáles son los tipos de delincuencia que están dentro de esa película? ¿Qué teorías de la delincuencia observaron dentro de esa película? ¿Hay alguna alternativa para poder solventar esa situación? Supongamos si toman La Purga. En La Purga, ¿ustedes creen que esa alternativa que tomó el Estado para que la gente drene su agresividad es la mejor o es la más idónea? Eso es lo que yo ustedes quiero, que las analicen bajo esa perspectiva, que se atrevan a pensar o que hagan un análisis muy particular de la delincuencia. Tienen esas alternativas, está abierto, no hay problema, o sea, lo que ustedes escojan pues para mí, pero siempre y cuando sea a través de una exposición virtual. La exposición virtual no puede durar más de 7 minutos. Mínimo 3, máximo 7 minutos.
Ustedes en el momento que la suban, la van a subir es al canal YouTube, van a crear su propio canal YouTube, la van a subir allí y dentro de la plataforma lo que me van a ingresar es el link o la dirección URL donde yo voy a darle clic y me va a llevar al canal YouTube. No la van a subir al aula virtual porque eso es demasiado pesado, no se lo voy a permitir. Pero la plataforma sí me permite que ustedes coloquen la dirección URL, hagan su video, lo suban a YouTube y yo me vaya al canal YouTube. ¿Estamos claros con eso? Eso también pues tiene 25% de la ponderación para un total pues de 100%, 4 actividades del 1 al 100 puntos. Recuerden que las especializaciones y las maestrías se aprueba con 15. Yo estoy dispuesta a cualquier duda, inquietud que tengan. Ustedes tienen mi número telefónico, en el aula virtual está mi número telefónico. Se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp preferiblemente. Pues, prefiero WhatsApp, ¿por qué? Porque a veces me llaman y yo estoy ocupada y no puedo atender. Pero un mensaje, si estoy en una reunión, perfectamente con el respeto que se merecen los demás, yo puedo contestar o a la manera, a la brevedad posible, les daré oportuna respuesta. Ahora bien, con respecto a la planificación y evaluación, ¿están contestes? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Los doctores presentes, el doctor Jorge López, el doctor Isaac Carrillo. De acuerdo, estoy de acuerdo. Ah, perfecto. ¿Y el doctor Jorge López? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, profesora? Bien, ¿y usted cómo ha estado? Un gusto, muy bien, un gusto saludarle. Igualmente. Bueno, Sí, bueno, eh, eh, digamos que de algún modo hay que aceptar el plan de evaluación, aunque es exigente. Bueno, es la idea también porque nos estamos preparando como profesionales de la materia, pues, y debe haber una exigencia mayor, pues a veces cuesta un poquito no hacer el copy-pega, ¿no? Porque hay que sentarse, hay que dedicarse bastante tiempo, pero bueno, no hay para dónde coger, como dicen por ahí. Eso es lo que hay y hay que meterle el pecho. Yo eh, lo hago, no hay ningún inconveniente, de verdad que sí. Pasa bueno. que me preguntaron si estaba conforme, bueno, no estoy, pero bueno, hay que hacerlo. Bueno, esa es la idea. Estamos aquí pues para Ajá, socializar y así si yo le es. estoy preguntando efectivamente está conforme y dice que no, también respeto su opinión. Pero dentro del marco de lo que es inclusive parte de la regulación que debe existir en esos tipos de conductas antijurídicas, yo estoy ejerciendo algo, el control social informal, que es como educadora, yo estoy regulando el comportamiento de ustedes, mis estudiantes, y tienen que cumplirlo. Así de Tranquilo. sencillo, no hay de otra. Así no Sí, les guste. sí, así es. Bueno, Así eh, es. Pero bueno, eh, bienvenido sea. bueno, me alegra, me alegra. Bueno, entonces así las cosas, ya teniendo pues claro efectivamente el plan de evaluación, la planificación, sí es un poquito exigente, como dice el doctor Jorge López, pero esa es la idea, ¿no? De que pues ustedes cada día se capaciten y pues a veces este tipo de formación pues es también de manera muy autodidacta, porque pues ustedes están en el aula virtual, conectados, a veces no hay esa socialización entre el profesor y estudiantes, ese proceso de humanización más personal, ¿no? Bueno, a raíz de lo de la situación de salud que vivimos y que, bueno, gracias a Dios estamos aquí y demás, por eso se hace pues que el aprendizaje tecnoformativo sea un poco exigente pues para que el estudiante lo pueda internalizar de la mejor manera posible. Y como yo les dije, pues bueno, no es que yo me las sepa todas, pero pues estoy aquí pues también para aprender y poder y socializar. Esa es la idea, que ustedes en el transcurso inclusive de las 2 clases que vienen, pues podamos socializar. Al final de la clase, unos 10, 15 minutos, pues ustedes también me den sus aportes sobre las teorías, sobre lo que podemos conversar en clases, qué opinan, o inclusive a través en el medio que se desenvuelven, en el mundo que se desenvuelven, cómo ustedes lo ven, qué han visto, qué consideran de la delincuencia, bueno, tantas cosas que se dan en los distintos tipos de delincuencia y demás. Esa es la idea, eso es lo que se pretende, ¿no? Entonces, bueno, así las cosas vamos a empezar un poco con lo que es la materia en sí, que hoy vamos a hablar de lo que es, bueno, la sociología, las teorías de la delincuencia como tal. ¿Y qué es
La delincuencia, perdón. Para ustedes, ¿qué sería la delincuencia? La delincuencia efectivamente son acciones, así necesariamente, son acciones generadas por un ser humano. Y pues bueno, eso viene inclusive de la raíz latina delinquere, que es contrario al derecho, actuaciones que son sí, dañinas, antagónicas, fuera del orden natural, por decirlo, o del orden normal que debe existir dentro de la comunidad. O sea, una persona Lo que que, lo, comete... lo que decimos es como la conducta desviada que tiene un individuo ante la sociedad, de no acatar las normas y las leyes. Exactamente, es una conducta desviada, es una acción antagónica, antijurídica, y lógicamente que para poder conocer y desmembrar lo que es delincuencia, hay que saber qué es delito, que su base es el delito. O sea, una persona que delinque es porque necesariamente comete ¿qué? Un hecho delictivo o un delito. ¿Y qué es delito? El delito como tal tiene diferentes acepciones o conceptualizaciones, ¿no? Es una acción, actuar de determinada manera, es una persona que transgrede la ley, bueno, sí, conceptualizaciones de gran variedad. Sin embargo, la que nos compete, la que debemos tener presente como abogados y especialistas es el delito en sentido jurídico, que abarca los elementos positivos y los elementos negativos del delito. ¿Y qué es delito? Entonces, es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable un hombre y castigado con una ley penal o una sanción penal. Eso es lo que es delito. Y eso es lo que siempre debemos tener en cuenta nosotros los abogados en el momento de poder analizar lo que es la delincuencia. Si efectivamente ese delincuente o ese transgresor de la norma y más de la norma penal cometió un delito bajo la estructura de lo que es un delito en sentido jurídico. Y vuelvo y repito, ¿qué es un delito en sentido jurídico? Es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una ley penal. Desmembremos rápidamente los elementos positivos del delito. Podré establecer los elementos negativos, pero voy a hacerlo de manera muy general porque esto pues es prácticamente parte de lo que es procesal penal, ¿no? Y parte del derecho penal general. Los elementos, acción, acto, típica, ¿por qué es un acto un delito? Necesariamente todo lo que se exteriorice, que esté en nuestra mente, pero sea exteriorizado en el mundo, lógicamente que puede ser penado, imputado. Pero si yo en mi mente tengo algún tipo de idea delictuosa o conducta antijurídica que puede transgredir una norma y que va contraria, como dice el doctor Isaac, a la vida, es una desviación de una conducta, pero si yo no la exteriorizo, si solamente quedó mantenida en mi mente, pues lógicamente no me pueden imputar y no es punible. Necesariamente para que se configure el delito tiene que existir la acción. ¿Y la acción que la genera? Un movimiento. Si yo pienso y ejecuto y voy y ejecuto esa acción y traslado y acciono y me muevo, estoy haciendo un movimiento, una acción. Por eso es un acto del ser humano necesariamente. Un acto que es exteriorizado y que va en dirección hacia la consecución de un hecho delictivo. ¿Por qué es típico? Porque necesariamente esa acción que yo primero pensé y que luego materialicé, tiene que estar debidamente regulada. Y eso es parte del principio de legalidad. Si no está regulado y no aparece tipificado dentro de la ley penal, que para nosotros los venezolanos, la ley penal o la norma sustantiva penal por excelencia, ¿cuál es? Código Penal venezolano. ¿Por qué digo la más básica y por excelencia? Porque en el Código Penal, en su libro segundo, están las diversas especies de delito y prácticamente abarca todas esas conductas antijurídicas del ser humano. Lógicamente que también existen leyes penales y leyes especiales que encuadran hechos en conductas antijurídicas en delitos propiamente, ¿verdad? Pero la más básica y la que casi siempre, la que más se maneja, pues es el Código Penal, la norma sustantiva penal por excelencia.
Por eso tiene que estar tipificado, sea en el Código Penal, o sea en leyes especiales, o sea en leyes orgánicas, esa actuación que realizó la persona. Por eso es típico. Acción encuadrada en un tipo penal. Antijurídico. ¿Por qué es antijurídico? Porque necesariamente tiene que existir un choque, una conducta contraria entre un orden establecido o lo que se debe hacer y lo que no es. Es como lo dice inclusive el doctor Isaac, pues una desviación, una conducta que es errada, que es contraria. Se supone o sabemos que, bueno, hurtar es malo, robar es malo, ¿verdad? Malo, ¿por qué? Porque, bueno, pues puede acarrear consecuencias y porque lógicamente, inclusive, a pesar de que está contenido en un texto legal, también es parte de las normas morales que nosotros hemos adquirido en nuestra familia, en nuestra sociedad. ¿Estamos contestes con eso hasta ahora? Bueno, por eso es antijurídico, contrario, antagónico, que va en contra del buen orden o del recto proceder del ser humano en sociedad. Vimos acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. La culpabilidad necesariamente pues genera un juicio de reproche, lo que llamamos. Si una persona se considera culpable es porque efectivamente accionó, está tipificado y cometió una conducta antijurídica. Lógicamente que le procede ese juicio de reproche sobre la culpabilidad, que prácticamente se les tiene suficientes elementos de convicción o para efectivamente considerar que esa persona es responsable penalmente de la comisión de esa acción y que lógicamente esa acción está tipificada y lógicamente es antijurídica porque fue contraria al orden moral. Ese es el necesario juicio de reproche. Ahora bien, cuando hablamos de imputabilidad tenemos que tener en cuenta varios aspectos, bueno, necesariamente dos, ¿no? En particular. Hay que establecer la imputabilidad en cuanto a la delincuencia juvenil y la imputabilidad inclusive en los adultos. Aquí en Venezuela tenemos un sistema de responsabilidad penal de adolescentes que efectivamente pues abarca a aquellos jóvenes infractores o que están en conflicto con la ley penal. Pero esa imputabilidad tiene un ámbito de aplicación. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación de la imputabilidad en materia de delincuencia juvenil? La edad. La reforma anterior del 8 de junio del 2015 me estableció que el ámbito de aplicación y para que un adolescente se considere penalmente responsable de sus actos es de 14 y menos de 18. Ese es el ámbito de aplicación y es jurisdicción especializada. Es imputable un adolescente penalmente y puede ser declarado penalmente responsable de sus actos siempre y cuando tenga 14 años y menos de 18. Si efectivamente un joven dentro de esa edad comprendida cometió un robo o un homicidio o una violación, pues lógicamente puede ser castigado por sus actos en el ámbito de aplicación bajo el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y es lo que llamamos jurisdicción especializada. Ahora bien, si un adolescente comete un hecho delictivo pero es menor de 14 años, ahí opera un elemento negativo del delito que es la inimputabilidad. No puede ser declarado penalmente responsable, solamente se le aplicarían medidas de protección. Estas medidas de protección son aplicadas por el Consejo de Protección, pero el adolescente que tenga menos de 14 años, quiere decir 13 años, inclusive con 364 días, no puede ser declarado penalmente responsable de sus actos. Es totalmente inimputable, no va a ser detenido, no va a ser merecedor de una sanción corporal privativa, sino solamente las medidas de protección van a ser en orden a que él se inserte a la sociedad nuevamente de manera armónica y pacífica y no vuelva a cometer hechos delictivos de la misma naturaleza o de mayor gravedad. Eso es lo que busca la ley, que efectivamente pues el adolescente tenga conciencia de sus actos, pero sobre la base de una maduración psicológica y por eso hace esa separación, por decirlo allí, pero es inimputable. Ahora bien, los que tengan 18 años en adelante es jurisdicción ordinaria, lo abarca el derecho procesal penal, el Código Orgánico Procesal Penal y sus actos van dirigidos y van a ser regulados por la norma objetiva penal por excelencia venezolana, ¿cuál es? Código Orgánico Procesal Penal.
es jurisdicción ordinaria. Y recuerdan que ustedes, ¿qué es jurisdicción? Jurisdicción, ¿qué es? Jurisdicción, vamos a decirlo si no lo recuerdan. Jurisdicción viene de dos palabras latinas, juris y dictio. Juris es derecho y dictio dicción, decir el derecho. ¿Quiénes tienen la facultad de decir el derecho? Los jueces. Los jueces de la República tienen la facultad de decir el derecho, por eso tienen jurisdicción. Por eso se llama jurisdicción especializada porque la facultad de decir el derecho proviene de un juez especializado de primera instancia del ámbito de responsabilidad penal. Que la jurisdicción especializada corresponde a un juez que tiene la facultad de decir el derecho, pero dentro de su rango, por ser juez especializado y por ser parte del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Mientras que jurisdicción ordinaria es un juez de primera instancia, pero que está facultado para decir el derecho solamente dentro del ámbito de aplicación de su jurisdicción. ¿Cuál es? Pues adultos. No puede un juez, por decir, de primera instancia en función de control del circuito judicial penal del Estado Táchira normal, tomar parte y accionar y tomar decisiones sobre una juez de primera instancia de responsabilidad penal de adolescentes, porque ambas jurisdicciones, si bien es cierto, son penales las dos, una es especializada y la otra es ordinaria. También tenemos la otra jurisdicción penal especial, o especializada en materia de violencia de género, que también hay un circuito allí, pero también es adulto, o sea, puede decir que es ordinaria especializada, pudiera decirse, ¿no? Porque es adulto, pero es especializada por la forma, porque tiene su propia ley. Así como el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, las instituciones particulares propias de ese sistema están concentradas dentro de la ley orgánica para la protección del niño y niña adolescente. En el circuito de violencia de género están en su propia ley, en la ley orgánica del derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. Por eso son jurisdicciones especializadas, pero con un fin común o con un área en común, que es el área penal. Eso es la imputabilidad como el elemento positivo, lógicamente que el elemento negativo es la inimputabilidad de acuerdo a la edad, que es lo más común, o cuando hay algún tipo de enajenación mental o enfermedades sobrevenidas, pero ya son partes de los elementos negativos de la imputabilidad que ustedes los deben ver pues, en procesal penal. Y la punibilidad, bueno, que efectivamente una persona puede ser castigada o penalmente responsable de sus actos si efectivamente cometió el delito y si efectivamente están todos los elementos allí. Estos elementos necesariamente son concurrentes, no se pueden dar separados necesariamente para que exista delito y según configuren todos sus aspectos como tal delito, todos los elementos tienen que estar encuadrados y engranados entre sí. Por eso es muy importante que para poder ustedes definir lo que es la delincuencia hay que tener en claro lo que es delito. Y efectivamente la delincuencia son acciones que comete un ser humano que con un fin, ¿cuál es? Cometer una conducta antijurídica o a la consecución de un delito y que ese delito pues lógicamente transgrede leyes y en este caso particular leyes penales previamente establecidas porque necesariamente tienen que estar así para que no afecte el principio de legalidad. ¿Estamos bien hasta allí? Ya me quedan 3 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos socializar? ¿Cómo, doctor? Está muy bien. ¿Están bien? ¿Sí les ha gustado lo que he explicado? ¿Me he hecho entender? Buena explicación, sí, sí. Sí, bueno, eso es Sí, importante. perfectamente. Me alegra, doctor. Cosas que de repente, bueno, es interesante siempre comentar no solo sobre el estudio como tal del derecho, pues, de las normas y de las leyes, sino profundizando un poco más allá, ¿no? Como recientemente vimos en Irak ciertos comportamientos femeninos que para ellos eran sancionables o son sancionables y para nosotros pues son una terrible calamidad lo que les está pasando a ellas, lo que les sucede a ellas como mujeres. Y eso es para ellos es una penalización, hay una ley moral y toda una cuestión que los rige, ¿no? Y que para nosotros pues es algo sumamente atrasado, retrógrado, que va violando todos los derechos de la mujer, al desarrollo, el crecimiento, la evolución del ser humano en general. Pero interesantísimo por demás y bueno, esperamos
poder completar todas esas actividades de 10 cuartillas y más, y bueno, ahí vamos. Claro, doctor, esa es la idea. Esa es la idea que, bueno, se lo puedan superar. Así, no crean, así como están ustedes, estoy yo con mi tesis. Tengo que defenderla ahorita en noviembre y estoy así, con la cabeza llena de ideas que tengo que plasmar, pero plasmarlas de mi propia voz, de mi propio pensamiento. Y claro, o sea, yo ya en ese saliendo un poquito del tema, pero es parte inclusive de ustedes mismos en su ámbito de desarrollo académico. Em, a medida que yo he ido leyendo y elaborando mi tesis, pues yo observo que la mayoría de las tesis en general, y hago hincapié inclusive a las doctorales, la mayoría en una hoja, casi todo, la mitad de la hoja, es referencias y citas bibliográficas. Para mí eso no constituye una tesis. O sea, yo no voy a estar copiando lo que dijeron los demás. Yo lógicamente tengo que crear mi propio criterio y hacer mi Pero constructo tiene que jurídico. ver producto del intelecto, pues. Exactamente, yo tengo que crear mi constructo jurídico, mi propia teoría sobre lo que yo quiero y aportar a la sociedad, porque es muy fácil llegar y decir Aristóteles dijo, Séneca dijo, pues Jorge López dijo, el doctor Isaac Carrillo dijo, todos dijeron, pero yo, Adriana Bautista, ¿qué dije? No, ese es el Claro, constructo jurídico lo que yo debo establecer. Que ¿Verdad? Y en todo debe ser la así, opinión, pues. doctor. Exactamente, desde su punto de vista, todo debe ser. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo, que doctor desde Isaac? su punto de vista, desde su punto de vista tiene que también aportar ideas, ¿no? Y más con una tesis tan importante. Y más una tesis doctoral. Si yo quiero que de verdad me llamen doctora, no sea doctora de papel, es doctora porque me lo he ganado producto de mi estudio, ¿verdad? O sea, esa es la satisfacción inclusive personal e individual que uno como persona debe tener. Y en mi caso particular, así yo fui juez por mucho tiempo y me llamaban doctora y yo decía, no, yo no soy doctora, yo soy abogado, soy magíster, Sí, hasta magíster. totalmente de acuerdo, profesora. Yo con eso, a mí la gente me llama, para el doctor, y yo le digo, no, no, abogado, Jorge López, como usted quiera, pero no me diga doctor porque eso es un desarrollo académico superior y no cualquiera se lo gana, pues. Jorge, Exactamente. Jorge, vamos para allá, vamos para allá. Esa es la Claro que idea, esa es la idea. La educación es una inversión, siempre, muchachos, siempre es una inversión. Y independientemente de nuestra edad, porque yo no soy tan jovencita, pero siempre es una inversión. ¿Y cómo se alimenta esa inteligencia? A través de la lectura. Así es sencillo. Sí. La lectura es el oxígeno de la inteligencia. Mientras que usted más lee, oxigena el cerebro y hace que su cerebro piense, así como lo decía Manuel Kant, atrévete a pensar. Atrévete a pensar, atrévete a implantar e implementar nuevas bueno, teorías. profesora, No pero le le voy a pongo... lanzar un piropo, yo le voy a lanzar un piropo, Sí. porque se ve bien todavía, así que no se ponga muy mayor. Se ve bien, se ve bien. Gracias. Sabe que yo he recorrido casi toda Venezuela, ¿no? Yo he vivido en casi todo el país, en todas partes, en todos los estados de Venezuela. Y puedo decir que la mujer del Táchira, como dice uno, las gochas, son muy bonitas. Son Ah, de las mujeres más hermosas que existen en el país. ajá, está bien, gracias. Bueno, eso es bueno saberlo, ¿no? También, pero dentro de ese ámbito, ¿no? Académico, pues lógicamente que uno siempre procura es invertir en el conocimiento. E independientemente de la edad, pues seguir estudiando e invertir en la educación, en lo que uno quiere, en lo que uno quiere proyectar a nivel personal y a nivel del mundo, porque siempre pues debemos aportar. Y sobre todo esta materia, ¿no? Que es tan bonita, delincuencia y tratamiento, de hecho, pues parte de mi tesis es sobre el derecho emocional, de eso no han escrito mucho inteligencia emocional, educación emocional, pero el derecho emocional no. O sea, pueden relacionar el derecho y las emociones, pero la congruencia o coherencia que debe existir entre esas dos vertientes, entre todas esas estructuras o instituciones, no existe y debe existir, sobre todo en el ámbito de los delitos, porque todos, y lo digo con propiedad, todos los delitos, sin excepción,
tienen su base en las emociones. Todos, todos. Desde el delito más sublime y o más leve que puede existir, como es un robo, arrebatón, un hurto, cualquier delito así, o sea, leve por decirlo, todo tiene su base en las emociones. Inclusive si vamos más allá de los delitos de estafa, de corrupción, de peculado, todo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, de una otra manera, podemos ser frágiles y débiles y tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Y si nosotros no trabajamos sobre esas fortalezas y debilidades y no tenemos el control de nuestras emociones, lógicamente podemos ser vulnerables a la transgresión de normas, inclusive a la transgresión de normas morales. Entonces, pues esa es mi tesis, el doctor, pues, en cualquier momento, cuando termine mi tesis, lógicamente se las hago llegar. Ahorita estoy en ese constructo jurídico de mi tesis doctoral. Bueno, hasta el día de hoy, pues la clase, me alegró conversar con ustedes. La próxima clase vamos a ahondar en lo que es las teorías de la delincuencia y pues algunos tratamientos específicos para esas teorías de la delincuencia. Esas teorías pues lógicamente ya están sustentadas desde inclusive por los filósofos. Lo que vamos a hacer es tratarlas de analizar en los aspectos de hoy sobre la base de una estructura, ¿no? De ya el fundamento que tiene y que lógicamente pues no lo podemos cambiar porque son teorías bien fundamentadas, efectivamente. Y pues a darles nuestro análisis particular, tocaremos también una parte de lo que son las tipologías de la delincuencia y lo que podamos, porque nos quedarían solamente 2 clases, la siguiente y la de allá, porque pues el tramo es corto y por eso este tipo de estudios también tienen que ustedes poner mucho, mucho de su parte y ahondar y revisar y leer y no quedarse con las pastillitas que yo les puedo aportar, porque a veces yo hablo y se me vienen muchas cosas a la idea, a la mente, pero lógicamente que no las puedo abarcar todas en estos tiempos, ¿ok? Bueno, un placer. ¿Alguna pregunta, alguna duda, sugerencia que me quieran aportar? Bueno, profe, gracias, fue un gran aporte en esta cátedra y pues, poner en conocimiento lo que de verdad pues nos aporta como profesionales. Gracias. Gracias a usted, doctor Isa. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias por el día de hoy y bueno, como siempre es un gusto verla y escucharla. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Feliz fin de semana.